proteína que tiene por función transportar oxígeno, pero no es la única función de la hemoglobina. La hemoglobina también transporta CO2 y la hemoglobina también tiene la capacidad de comportarse como un buffer intracelular, es decir, puede atrapar hidrogeniones y formar un complejo con ellos, reduciendo la acidez de la sangre. O sea que se comporta como un buffer o amortiguador de pH sanguíneo. Entonces tiene varias funciones. A ver. Entonces, el oxígeno, que es la principal función de la hemoglobina, que es transportar el oxígeno, el oxígeno se transporta principalmente unido de hemoglobina en un 98.5%. O sea, la mayoría del oxígeno está ligado a la hemoglobina en la sangre. Solo una pequeña proporción está disuelto en el plasma. Esto es porque la hemoglobina tiene afinidad, como una proteína que es, tiene unos sitios de unión para el oxígeno y tiene afinidad por él, o sea, lo atrapa. Y esto se da en los grupos M o M de la molécula. O sea, esta molécula de hemoglobina tiene 4 subunidades, ¿cierto? Esa es la forma cuaternaria de las proteínas. Y en el centro de cada subunidad tiene un grupo que se llama M, químicamente compuesto por esta molécula, digamos, que se conoce como grupo pirrónico, que consiste en que hay unas moléculas de nitrógeno que tienen en su centro un átomo de hierro, ¿cierto? Y este hierro es el que va a ligar al oxígeno cuando hay presencia de oxígeno, hay una tendencia a que el hierro aquí atrape el oxígeno. Como tiene 4 grupos M, porque tiene 4 subunidades, entonces una molécula de hemoglobina, o sea, una unidad de una proteína de hemoglobina, tiene espacio para 4 átomos de oxígeno. Y así es como lo transporta. La hemoglobina, decíamos, se comporta dependiendo de dónde esté. O sea, su función varía dependiendo de unos factores ambientales para la molécula. Entonces tiene una saturación de oxígeno que va desde 0, por supuesto, hasta 100%, eso es un porcentaje. Y en la presencia de oxígeno, es decir, la presión de oxígeno del ambiente determina qué tanto oxígeno atrapa. Pues la curva debería ser una recta, ¿no? Así, que partiera por toda la mitad. Es decir, que a 50 milímetros de presión de oxígeno debería haber 50% de saturación de oxígeno, pero no es así. La molécula realmente tiene una alta capacidad de atrapar oxígeno, de tal manera que con poca presión de oxígeno ya tenemos una alta saturación de la hemoglobina por el oxígeno, o sea, atrapa mucho oxígeno, incluso cuando la presión de oxígeno es baja. De hecho, en los tejidos, decíamos, la presión puede llegar a 40 en los tejidos, ¿cierto? Y sin embargo, la hemoglobina en esa presión tiene aproximadamente el 70% de afinidad por el oxígeno, o sea, de saturación de oxígeno. O sea, está saturada en un 70% cuando la presión está bajita. Esto es lo que se da en los tejidos, por supuesto. Pero ya en el pulmón la presión de oxígeno va a subir porque en los alveolos hay mucho más oxígeno, puede llegar a incluso hasta 100, decíamos. Cuando el oxígeno está pasando de los alveolos a los capilares, entonces llega a 100. Y este 70% va a subir hasta 95% y más, ¿no? 97, 98%. Y así es como se comporta entonces en los pulmones. Entonces hay una zona que se puede decir de descarga y una zona de carga. Entonces en esta zona, entre los pulmones, es donde se carga el oxígeno, y en la zona donde está 40, que es en los tejidos, es donde se descarga del oxígeno, de la hemoglobina. ¿Ve? Entonces se comporta diferente dependiendo de donde esté. Bien, eso tiene su particularidad, y es que esta curva, que se
llama la curva de disociación del oxígeno, bueno, de la hemoglobina por el oxígeno, puede desplazarse esa curva a la derecha o a la izquierda. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, desplazando a la derecha, significa que con mayores presiones de oxígeno, ¿cierto?, atrapa la misma cantidad de oxígeno, o sea, tendría la misma saturación. Digamos que ya no fuera en 40, sino en 50, por ejemplo, o en 60, pues se está desplazando a la derecha, o puede desplazarse hacia la izquierda, es decir, que con menos presión tiene alta afinidad. ¿Eso de qué depende? ¿De qué depende de que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha la curva de disociación de la hemoglobina? Pues depende de unos factores del ambiente. No es lo mismo la sangre en los tejidos que la sangre en el pulmón. En los tejidos tenemos ciertas características, en los capilares de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de CO2 es más alta en los tejidos, ¿cierto? Porque en los pulmones está saliendo hacia el exterior, así que la cantidad de CO2 en el exterior va a ser menor. En los tejidos es alta. La temperatura por el metabolismo mismo, la temperatura en los tejidos es alta. Imagínense la temperatura en un músculo, por ejemplo, a la temperatura en un pulmón. En un pulmón la temperatura es más bajita porque se está aireando todo el tiempo, así que se está perdiendo calor con la respiración, de tal manera que es más frío en los pulmones y más caliente en los tejidos. Y hay otras características, por ejemplo el pH. El pH en los tejidos, en razón a que hay CO2, es más bajo, ¿cierto? En los tejidos el pH es más bajo, más ácido. En tanto que en los pulmones, como se está evacuando el CO2, pues el pH tiende a ser más alcalino. Entonces, esas características ambientales determinan la adquisición o la pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces vamos a ver, lo primero que se descubrió fueron dos características, el pH y el CO2. Es lo que se conoce efecto Bohr, como efecto Bohr. Pues pasa que este señor Bohr, ¿cierto?, a principios del siglo XX, estudió la hemoglobina y estudió las diferentes, digamos, valoraciones de oxigenación en diferentes partes del organismo, del cuerpo, y determinó que con menos pH o con más CO2, ¿cierto?, la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Es decir, pierde afinidad la hemoglobina por el oxígeno. Con menor pH o con mayor CO2. Están muy relacionadas, porque el CO2, recuerden que se une al agua y forma el ácido carbónico, o sea que entre más CO2, pues más ácido carbónico y por tanto más acidez. Entonces, este señor Bohr descubrió estos dos factores que hacen que en los tejidos haya menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, que la hemoglobina suelta el oxígeno en los tejidos, porque tiene menor afinidad por él. Y lo que se necesita, que lo suelte, para que oxigene los tejidos. Entonces, eso significa un desplazamiento a la derecha. Fíjense el pH aquí, 7.2, 7.4, 7.6. La afinidad, es decir, con una presión de oxígeno menor, ¿cierto? Tiene menor afinidad, digamos, la hemoglobina con el oxígeno, por tanto se desplaza a la derecha. Entonces, en los tejidos, debido a la acidez y debido a la acumulación de calor, la hemoglobina suelta el oxígeno, porque tiene menor afinidad por él. Pero esos son los dos factores que se descubrieron primero, y por eso se le llamó efecto Bohr, ¿ya? Sin embargo, después se descubrió que no eran las únicas cosas que hacían ganar o perder afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y se descubrieron esta otra, que es la temperatura. A mayor temperatura, también hay pérdida de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y eso es lo que pasa en los tejidos. Hay mayor temperatura porque hay mayor metabolismo.
Y además en los pulmones es menor porque hay menor metabolismo, además se está aireando constantemente, se está ventilando el pulmón. Así que la temperatura disminuye en el pulmón y está alta en los tejidos. Por tanto, a mayor temperatura, menor afinidad. Entonces, el desplazamiento hacia la derecha en la curva indica menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero tampoco seríamos estas características: CO2, pH, temperatura. Pero no son las únicas. Hay un cuarto factor que se descubrió después y era, bueno, está lo mismo, el efecto del CO2, ¿cierto? Desplaza la curva hacia la derecha con 80, 40, 20, ¿cierto? 40 es como el punto medio, donde está en 70% de la afinidad. Pero si está en 20, ¿cierto? Estaría más o menos en desplazada la curva casi 70% también. O sea, lo que quiere decir es que la curva está desplazada a la izquierda en este momento. O sea, entre más CO2, más hacia la derecha está la curva. Entre más CO2, más hacia la derecha, es decir, que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Y lo mismo pasa con la temperatura: entre más caliente, más pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Dónde? No, milímetros de mercurio es una medida de presión. Sí, pero las curvas de allá. ¿Acá? Sí, eso es lo que significa, por lo que dicen las de la cuchara. No, es la medida de la presión de CO2. Entonces, 80 milímetros, aquí está 80 milímetros de mercurio. Fíjense que aquí en una curva normal sería casi 90%. Sin embargo, aquí, como está desplazada a la derecha, es menor. Fíjense, la afinidad disminuyó a 80 más o menos, no, a 80 no, como 85%. O sea, disminuyó casi el 10% la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Porque está concentrado aumentada la presión de CO2. O sea que entre más presión de CO2, entre más presión de CO2, más desplazada hacia la derecha, y entonces significa que es menor la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. De los tres efectos, no son los únicos, decimos, hay un cuarto efecto, que es este, lo que pasa es que no se ve, pero bueno, vamos a tratar de, que es el difosfoglicerato, que está arriba, ¿no? 2,3 difosfoglicerato, o DPG. Es una molécula, es un metabolito intermediario o intermedio en la glucólisis, el difosfoglicerato. De tal manera que durante la glucólisis se produce este difosfoglicerato y se libera hacia la sangre. Y ese difosfoglicerato, entre más concentrado esté en la sangre, la hemoglobina pierde afinidad, es decir, también se desplaza hacia la derecha. Y ya tenemos que son 4 los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por oxígeno y por tanto desplazan la curva hacia la derecha. Esos son, entonces, el efecto Bohr, que decíamos es CO2 y pH. Está la temperatura y está el difosfoglicerato. Son los 4 factores que determinan los cambios de afinidad. Ya en los pulmones hay una menor temperatura, hay menor CO2, menor presión de CO2. En los pulmones también hay menor metabolismo, por tanto menos cantidad de difosfoglicerato. ¿Y cuál me falta? Temperatura, CO2, temperatura, bueno, pH, CO2, temperatura y difosfoglicerato. Entonces son los 4. Entonces ahí tenemos lo que pasa en los pulmones y lo que pasa en los tejidos. En los pulmones la curva se desplaza hacia la izquierda, claro, porque en los pulmones la afinidad se aumenta. La hemoglobina viene con 70% de saturación, no va a liberar más, decíamos, necesita saturarse. O sea que tiene que aumentar la afinidad en los pulmones para captar el oxígeno que está llegando a los alveolos. Por tanto, se desplaza hacia la izquierda y capta el oxígeno que está en los alveolos. O sea, se llena de oxígeno. Eso es lo que ocurre en los pulmones. Entonces, eso se da porque hay temperatura baja, baja concentración de difosfoglicerato, baja acidez y baja presión de CO2, o sea, hipocambio. Entonces, con esas 4 características, la hemoglobina desplaza la curva hacia la izquierda, aumenta la afinidad por el oxígeno y lo atrapa. Y llega a saturarse a un 95%, decíamos. Y atrapa el oxígeno, ahí no lo suelta.
Luego se va a los tejidos y en los tejidos ocurre lo contrario. Se desplaza hacia la izquierda porque hay mayor temperatura, porque hay mayor desofilizato, porque hay acidez y porque hay hipercambio. O sea, mayor concentración de CO2 y suelta el oxígeno. Entonces se comporta dependiendo de cómo esté. Y esto también no solamente es en el lugar, sino dependiendo del metabolismo. Imagínense un tejido altamente metabólico. Por ejemplo, que el hígado después de la alimentación está funcionando a tope. Entonces necesita oxígeno. Entonces, ¿cómo sería el hígado en ese caso? Pues el hígado se comportaría así. Aumenta la temperatura del hígado, aumenta la cantidad de fosforilato en el hígado, habría mayor acidez en el hígado y por supuesto hipercambio en el hígado. De tal manera que ahí va a soltar el oxígeno. O sea que la hemoglobina lo suelta donde se necesita. Entonces, si estamos haciendo ejercicio, pues lo va a soltar en los músculos. Si estamos en reposo después de la digestión, lo va a soltar en el hígado. Si estamos estudiando y tal, pues lo va a soltar en el cerebro. Donde haya mayor metabolismo, allí va a soltar el oxígeno. Esa es la particularidad de la hemoglobina. Pero nunca soltará más del 70%. Claro, a menos que desplacemos la curva, ¿cierto? Si la desplazamos hacia la derecha, pues obviamente se desplazará esto un poco hacia abajo, de tal manera que va quizás a soltar más del 70%. O sea, va a quedar menos saturada que el 70%, un poco menos, porque está desplazada hacia la derecha. Pero bueno, lo importante es eso. Entonces, en los pulmones se desplaza hacia la izquierda, en los tejidos hacia la derecha. ¿Entendido? Aquí está lo mismo. Están los cuatro factores que desplazan hacia la izquierda y los 4 factores que desplazan hacia la derecha. Aquí es una reiteración de lo mismo. No voy a explicarlo, es lo mismo. Aquí se está desplazando a la derecha, aquí se está desplazando hacia la izquierda. Entonces a la izquierda decíamos de los pulmones, a la derecha de los tejidos. Bien, ¿cómo ocurre el transporte de estos gases en la sangre? Pues ya decíamos, la mayoría del oxígeno va ligada a la hemoglobina, eso es verdad. Pero ¿cómo se da ese proceso? Vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, empecemos por aquí, que sería lo que pasa en los tejidos. Esta representación, esto que está aquí en rosado, hace referencia a un glóbulo rojo, visto así como de perfil, ¿cierto? Y aquí estos cuadraditos harían referencia a las células de los tejidos. Y lo que está en azul pues sería el plasma, ¿no? El tejido sanguíneo. Entonces, dentro del glóbulo rojo tenemos hemoglobina, que es HB, es la sigla de hemoglobina, y el CO2 que sale de los tejidos, ¿cierto? Ya decíamos por qué sale, una difusión simple, por diferencia de presión, etc. 46 frente a 40, entonces va hacia el glóbulo rojo. El glóbulo rojo atrapa la hemoglobina, perdón, atrapa el CO2 y se convierte en carboxihemoglobina, así se llama esta molécula, carboxihemoglobina. El 23% del CO2 va transportado por la hemoglobina. El CO2 también puede ir libre, disuelto en el plasma, 7%. Pero otro CO2 se combina con el agua dentro del eritrocito. La anhidasa carbónica lo convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico, como estamos en una solución, pues, se disgrega en sus iones y aparece el bicarbonato y los hidrogeniones. Estos hidrogeniones son atrapados por la hemoglobina, porque ya decíamos es un buffer intracelular, y forma esto, hemoglobina más hidrogenión, que es la hidroxihemoglobina. Esta es carboxihemoglobina, esta es hidroxihemoglobina. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato sale de la célula y va en el plasma. De hecho, hay un intercambiador de bicarbonato por cloro. De tal manera que el cloro entra a la célula y en el plasma va el bicarbonato. Y el bicarbonato es un buffer extracelular, como ustedes lo saben. De tal manera que la mayoría del CO2, 70%, va a ir convertido en bicarbonato en el plasma
atrapando hidrogeniones por ahí sueltos para reducir la acidez. Eso es lo que hace un buffer, un amortiguador, de tal manera que ahí estaría el 100% del CO2. Entonces, si la pregunta fuera ¿cómo se transporta el CO2 en la sangre? 70% en forma de bicarbonato, 23% unido de hemoglobina en forma de carboximoglobina y 7% libre en el plasma. Así, esa sería la respuesta. Y así es como sale el CO2 de los tejidos hacia los pulmones. Ahora, ¿qué pasa en los pulmones? Entonces, bueno, esto es lo mismo de los tejidos, ¿no? Solo que aquí ya está mezclado el oxígeno también. El oxígeno que lo traía la hemoglobina, aquí está la oxihemoglobina, suelta el oxígeno y va a los tejidos, que también se da por gradiente de presión, 100 frente a 40, difunde, en tanto que el CO2, ya dijimos todo lo que le pasa al CO2, y esta hemoglobina que soltó el oxígeno, pues queda libre para atrapar hidrogeniones y formar la hidroxihemoglobina. O sea que la hemoglobina nunca está sin hacer nada, ¿no? Cuando vamos de camino a los tejidos va cargada de oxígeno y cuando vamos hacia los pulmones está cargada de CO2. Es la hemoglobina. Fíjense el CO2, aquí una flecha gorda porque es la gran cantidad, la mayoría entra en el glicosito, una parte se convierte en bicarbonato, se intercambia por cloro y sale para formar lo que decíamos, este amortiguador extracelular, y los hidrogeniones se combinan con hemoglobina para formar la oxihemoglobina. La hemoglobina también atrapa CO2 y forma la carboximoglobina. Bueno, eso es una reiteración de lo que pasa en los tejidos. Ahora, ¿qué pasa en los pulmones? Es el efecto contrario. La hemoglobina ya gana afinidad por el oxígeno, pero entonces suelta el CO2. ¿Cómo lo hace? Bueno, la hemoglobina aquí está. A ver, ¿dónde estaba la hemoglobina con el CO2? Aquí está. Entonces suelta el CO2 difunde hacia el alveolo, ¿cierto? Esta hemoglobina suelta es capaz entonces de recibir el oxígeno que está llegando y formar la oxihemoglobina, ¿vale? Los hidrogeniones que estaban unidos a la hemoglobina, pues también los va a soltar, que junto con el bicarbonato que entra al glóbulo rojo intercambiado por cloro, ¿cierto? Forman ácido carbónico, la anhidasa carbónica lo convierte en agua y CO2, el CO2 difunde hacia el pulmón, hacia el alveolo, y el agua pues puede o quedarse en el plasma o ser excretada después, incluso por la respiración, podría ser excretada. Entonces fíjense que lo que ocurre en los pulmones es exactamente lo contrario de lo que ocurre en los tejidos, en intercambio. Entonces es lo mismo, ¿no? Decíamos, el 7% decíamos está suelto, aquí está, 7% suelto, entonces va a difundir hacia el alveolo. El bicarbonato, fíjense, aquí está el bicarbonato, puede unir hidrogeniones en el plasma y formar ácido carbónico, y en los pulmones se hace de forma lenta porque no hay anhidasa carbónica, pero igual va a producir CO2 y CO2 va a difundir hacia los pulmones. Dentro del glóbulo rojo ocurre la misma reacción, pero aquí sí hay anhidasa carbónica, por eso es rápido, y produce CO2 que va a salir hacia los pulmones. Y finalmente el CO2 que está unido a la hemoglobina también lo va a soltar y va a difundir hacia los pulmones. Entonces, eso es lo que ocurre en los pulmones. La alta afinidad de la hemoglobina con oxígeno hace que lo atrape aquí, formando la oxihemoglobina. Y listo, esa es la forma en que se transporta en la sangre. Entonces, esta gráfica nos muestra las mismas presiones que vimos hace un ratito, con esa diapositiva que estaban los dos círculos, ¿se acuerdan? Que decíamos que es un ciclo, es lo mismo. Aquí está CO2, poquito y alto oxígeno. En los tejidos ocurre la respiración interna, entonces aquí está el CO2 alto y el oxígeno bajito y llega a los pulmones de nuevo. Y ya. Bueno. No, el control de la respiración no lo vamos a ver todavía. Vamos a ver